Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Se encuentra en los estudios de Telegrama en la ciudad de Guayaquil, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole en torno a la determinación, o más bien la decisión de cumplir con este que ha sido un reclamo constante por parte del propio colegio de médicos, por un lado, y de diferentes sectores de la sociedad, la lista única de medicamentos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio y sobre todo agradecer a Telegrama y a todos los medios de comunicación que fueron quienes hicieron eco de las denuncias que presentamos como Federación Médica. Su pregunta es muy pertinente. Recuérdese que nosotros los médicos somos quienes atendemos a los pacientes y lamentablemente desde hace 5 años no contábamos con las herramientas para poder curar o al menos mitigar las enfermedades de nuestros pacientes. Esto es el cuadro básico de medicamentos, que por irresponsabilidad de la ex ministra Verónica Espinosa, de una manera indolente y de una manera irresponsable, le mintió al presidente de la República. Recuérdense que se estaba diciendo que estos medicamentos eran experimentales, que no curaban a nadie, que había muy pocos pacientes afectados, que los pacientes iban a sobrevivir a duras penas 2 meses. Todo esto ya fue desechado, descartado, al punto tal que el presidente de la República tuvo que pedir una disculpa el jueves pasado cuando se publica el cuadro básico y ratificamos de parte de la Federación Médica hacia el presidente de la República decirle que no es culpa de él. Esto fue un acto por demás irracional y que raya inclusive en lo criminal por parte del ministerio anterior. ¿Por qué? Porque hay muertos, hay pacientes que no accedieron a sus medicamentos y producto de esta espera, de esta larga espera, fallecieron. Entonces quizás podamos saber con el tiempo cuántos fueron realmente los afectados. Ahora ya se ha corregido en parte esto, el cuadro básico ya ha sido publicado, ahora hay que hacer más todavía porque la lucha no termina acá. Recuérdese que el cuadro básico, es decir, la lista de los medicamentos que se prescriben en los hospitales públicos, necesita actualizarse cada 2 años. Y esta que se aprobó el jueves pasado se empezó a trabajar en el año 2014. A finales del 2015 se cierra la inclusión de estos medicamentos, es decir, se quedaron por fuera los medicamentos de 2016, 2017, 2018 y lo que va de 2019. Lo que quiere decir que ya hace falta actualizar nuevamente esta lista. Si usted me dice que cada 2 años, es decir, está todavía desactualizada esta lista de cuadro básico de medicamentos. Sí, correcto. Eso es lo que venimos sosteniendo. Afortunadamente hay un mecanismo alternativo y aprovecho el medio para que la ministra de Salud actual, encargada, la doctora Catalina Andramuño, colabore también con esta causa. Debe reconocérsele a ella que ha tenido la voluntad política de sacar este cuadro adelante, contrario a lo que hizo Verónica Espinosa, que demoró en su publicación 1 año y medio. La actual ministra en cuestión de 30 días lo pudo publicar. Pero el acuerdo ministerial 158, que es el que hablaba el presidente Moreno de mecanismos alternativos para acceder a los medicamentos, sigue vigente. Este acuerdo ministerial establece que solo 4 veces al año se reúne una comisión a la cual usted como paciente o médico tratante puede solicitarle que se incluya un nuevo medicamento al cuadro. Lamentablemente el proceso es muy engorroso, demora un promedio como mínimo de 90 días, terminados los cuales habitualmente, lo que tenemos en la estadística, salen negados los medicamentos. Debe formarse una comisión especial que sea mucho más diligente, que se reúna permanentemente a receptar estas necesidades de medicamentos, bien sea paralelo a la comisión técnica del CONASA o que sea la misma comisión del CONASA que esté con la recepción de estos documentos permanentemente para que se incluyan los medicamentos que los pacientes necesitan a diario. ¿Cuántos medicamentos incluyen en este momento la lista, el cuadro básico de medicamentos? Son casi 500 medicamentos, son 490 y algo. Se incluyeron 50 nuevos fármacos, 50 nuevas moléculas, de las cuales 18 son para enfermedades catastróficas oncológicas. Por ejemplo, una que cabe mencionar que se incluyó es el pertuzumab, una molécula para el tratamiento de cáncer de mama con metástasis. El tratamiento que teníamos antes de esto aquí en el país hacía que estas pacientes, que es verdad, es una enfermedad grave y que probablemente fallezcan, pero en 1 año, con la inclusión de este nuevo medicamento en el cuadro, ahora pueden tener una tasa de sobrevida libre de enfermedad hasta de 5 o 6 años. Ahora, si bien es cierto, ya existe la lista de medicamentos, por lo menos en el papel, pero ¿cuándo se va a contar ya con estos medicamentos? Porque entiendo que no todos están en stock. Claro, de aquí empezamos la veeduría ciudadana. Este proceso como mínimo demora la publicación en el registro oficial, que será 15 días, y luego de eso los trámites de compras públicas, que ese es otro tema que se debe también reformar en la ley,
porque, por ejemplo, el tema de compras por catálogo o la contratación de consultorías normalmente son a dedo, pero estos medicamentos que no constan como un proceso especial, hay que hacer el trámite y demora 90 días, más de 120 días en su adjudicación. Entonces debe reformarse la ley de compras públicas con un capítulo especial para el asunto de medicamentos para enfermedades catastróficas, oncológicas huérfanas o de alto impacto económico. Hay mucho que trabajar en legislación, sobre todo en el tema de negociación. Recuérdese también que aquí usamos acá la famosa subasta inversa, donde terminan ganando las pastillas de 1 centavo. Ya hubo un caso en Quito con medicamentos oncológicos, específicamente un medicamento para leucemia que se llama imatinib, y ganó un medicamento de 80 centavos, cuando la pastilla promedio vale $8. Los pacientes hicieron una resistencia total al medicamento porque era de mala calidad y terminaron pasándose a una segunda línea de tratamiento con un medicamento de marca que ahora vale $5.000 mensuales. Entonces, si no reformamos la política, va a haber perjuicio a las arcas económicas del Estado. Pero para hacer este cambio, ¿qué es lo que se necesita? ¿Tiene que ir esto a la Asamblea o simplemente se lo puede hacer por decreto? Voluntad política. La ministra de Salud tiene mucho que ver en esto. Ella emite los acuerdos ministeriales. El último, que fue el 158, fue creación de Verónica Espinosa. La doctora Andra Muñoz puede hacer lo similar. Lo bueno de esto, por decir algo, la lección que nos deja la mala actitud de la ministra anterior, es que por fin el problema se volvió visible. Antes los pacientes pasaban su calvario en los hospitales y muchas veces no nos hacíamos eco de esto, decíamos ya van a comprar, ya se va a conseguir. Ahora no, ahora ya se sabe que hay un problema y están mucha gente involucrada. La Corte Constitucional hizo una audiencia pública hace 15 días sobre este tema, ahora el Ejecutivo también está metido en el problema, la ministra de Salud está resolviendo y nosotros como médicos y representantes de los pacientes también estamos peleando porque se cambie la legislación. Esperamos que no pase más de este año en que muchos temas alrededor de la compra de medicamentos varíen y que se termine beneficiando a los pacientes, que son los únicos que ganan con esto. No ganamos los médicos, no gana el Estado, ganan los pacientes. Ahora, esto de la actualización del cuadro básico de medicamentos, usted decía, claro, tiene que ser cada 2 años, pero entendemos que hay enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades consideradas catastróficas, que no pueden esperar los tiempos y los plazos que establece la contratación pública, la erogación de los recursos, en definitiva todos los procesos administrativos. Frente a ello, ¿hay alguna posibilidad, diríamos, más rápida, más urgente, que se pueda tramitar a través del Ministerio en forma directa para que esto ya no se dé? Claro, hacia allá vamos, y lo digo públicamente para que se sepa, llevamos 40 años de atraso en políticas de salud respecto a enfermedades de alto impacto económico. Uruguay lo resolvió en el año 1980 y se creó un órgano paralelo que se llama el Fondo Nacional de Recursos. Federación Médica está proponiendo algo muy similar. El 4 de julio hicimos el primer consenso en Quito, donde invitamos a las autoridades del Estado. Obviamente muy pocas fueron las partes interesadas, como Solca, Junta de Beneficencia, clínicas privadas, asociaciones de pacientes. ¿Qué hay que hacer? Eso, prepararnos, porque el problema es la sostenibilidad financiera a largo plazo. Actualmente se dice por parte del gobierno que se va a inyectar 258 millones a la compra de medicamentos, que no es novedad. Ya en el 2012 ya se gastaban 672 millones de dólares en fármacos y esto fue disminuyendo al 2013, 2014, 2016, 2018, reduciéndose hasta 280 y algo millones. Es decir, el dinero que va a inyectar el gobierno en la compra de fármacos básicamente es regresar a la cantidad que ya teníamos antes y no alcanzamos la cantidad en compras. Ahora, ¿qué va a pasar después? Porque las enfermedades siguen apareciendo y los medicamentos siguen aumentando su valor. Debe crearse esto, una comisión especial que se dedique a buscar fuentes de financiamiento. Ya lo dijimos aquí y Federación lo sostiene. Proponemos que se graben impuestos que no están grabados. Ejemplo, a las empresas que manejan aplicaciones de celular. Netflix no le da factura, Spotify no le da factura, no están pagando impuesto a la renta. Ahí nomás hay unos 10 millones de dólares que faltan por cobrar. Proponemos que se cree impuesto del 5% a las apuestas en línea. Las apuestas no se acabaron en el gobierno de Correa, se fueron al internet y nadie está pagando por ello. Hay muchas medidas que revisar y también negociar con la industria porque están vendiendo los medicamentos al precio que les da la gana, producto de las órdenes judiciales. ¿Cómo estamos en el Ecuador en cuanto a la producción de medicamentos? Si bien es cierto, muchos se importan, pero en determinado momento se habló de que Ecuador podría saltar ya esta línea y hacer sus propios medicamentos, producir sus propios medicamentos. Esto fue el fallido proyecto de Enfarma, que afortunadamente se clausuró ya hace algún tiempo y que fue una excusa para la más grande corrupción del gobierno anterior. No funcionó. Aquí lamentablemente queremos copiar lo bueno, pero lo terminamos haciendo malo.
Esto es un modelo similar a lo que hizo Brasil, lo que hace la India, de nacionalizar patentes, pero aquí no funciona. La producción nacional de medicamentos existe, pero es de medicamentos básicos, muy limitada. Estos medicamentos costosos para enfermedades catastróficas, lamentablemente, están protegidos por patentes internacionales de la industria farmacéutica y hay laboratorios que son dueños exclusivos de ciertas moléculas. Por eso lo que tiene que hacer el Estado de manera responsable es sentarse a negociar con la industria en modelos de reembolso y modelos de riesgo compartido que funcionan en países como Uruguay, funcionan en Italia y que terminan abaratando costos. Aquí le damos prioridad al precio del medicamento buscando que sea el más económico, pero termina perjudicando la salud del paciente, que termina regresando al hospital encareciendo los costos en salud. Gracias al doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa. Al volver estará Michela Urlestia, presidente del Movimiento